Sí, habíamos quedado que entraba a La Habana, luego de haber tomado Santa Clara y haberse convertido en uno de los personajes más importantes de la Revolución Cubana, ¿no? Ernesto Guevara, que se pone su cuartel en La Cabaña, que es una fortaleza colonial que queda en la entrada de la bahía al puerto de la bahía de La Habana y al puerto mismo. Ahí es donde vivían 4.000 personas, una fortaleza muy importante. Acá todavía la revolución no se sabía que iba a ser socialista o comunista, sino que son más que nada las medidas que toma Estados Unidos las que empujan a los revolucionarios a proclamarse socialistas, ¿no? También hay una dicotomía muy grande, interna entre comunistas y anticomunistas. Justamente Che era comunista. Che y Raúl Castro eran los comunistas en este momento. Che en la Cabaña funda una revista, la Revista Popular y la revista Verde Olivo, Prensa Latina y Prensa Libre y Verde Olivo. Hugo Matos, que es uno de los comandantes de Camagüey, que va a ser de pueblo antirrevolucionario, que le decía a la revista, en vez de Verde Olivo, le decía Rojo Olivo, como decía que era demasiado comunista, y ahí se empiezan las rispideces entre ambos, que va a llevar a Matos a convertirse en desertor de la Revolución Cubana, ¿no? Y acusado de traidor. Bueno, no es el momento ahora de hablar de eso, pero sí tenemos que decir que Che pone su cuartel ahí, que tiene una revista, que en esa revista trabaja Rodolfo Boix, y trabaja también otro periodista argentino que es Massetti, que va a ser muy importante después. Lo había entrevistado Che en Sierra Maestra y se convierte en amigo de Guevara, en compañero de Guevara, y se va a convertir en guerrillero con Guevara después, en un plan que va a tener Che para liberar toda América del Sur, que lo vamos a ver ahora en instantes. ¿Qué es lo que hace Che también? Se ha puesto en La Cabaña y él no tiene claro cuál va a ser su rol en la revolución. Él era revolucionario, después a ejercer cargos le va a complicar un poco. Además él tenía una vocación muy fuerte por ser internacionalista, digamos, por liberar toda América, no solamente Cuba, y no quedarse en Cuba, atado a Cuba. Esto va a ser también una salida elegante que va a tener después cuando el perfil suyo llega a distanciarse de la Unión Soviética, y para no generarle problemas a Cuba va a dar un paso al costado. Esto lo vamos a ver más adelante. En este primer momento al Che le van a decir el carnicero de La Cabaña en la prensa exterior, porque los diarios todos la verdad que Che fusilaba y fusilaba y fusilaba. Es verdad, se fusiló porque él dice que era una guerra a muerte, pero además porque existían lo que llaman tribunales revolucionarios y populares, que a muchos de los círculos de Batista fueron condenados a muerte y al paredón, pero por tribunales populares. Esto se contradice quizá con lo que hablábamos antes de que él liberaba, sí, que eran caballeros con los Mau Mau. Sí. Un momento que podía haber fusilado. Sí, él también fusiló en Sierra Maestra, pero aquellos casos particulares que violaban campesinas, por ejemplo, que se aprovechaban de los campesinos, a esos sí los fusilaba. Yo te hablaba, liberaba a los presos. No, pues digo contradice un poco lo que se hablaba en Europa. No, yo te digo, la prensa internacional se refería a Che como el carnicero de La Cabaña. En La Cabaña fusiló el gobierno español, colonial, fusiló a Batista, y también no es que fusiló el Che, sino que fusiló un tribunal que operaba en La Cabaña. El Che lo que hacía era revisar las órdenes de sentencia y aprobarlas, digamos, o recusar alguna. No recusó ninguna, o sea, todo lo que los tribunales populares llevaron adelante dijeron, el Che las dejó correr. En parte porque tanto Fidel como el Che decían que eran crímenes de guerra y los hacían. Estos son igual que los juicios de Nuremberg. Estos tribunales son como los tribunales de Nuremberg, solo que como ellos condenaron a muerte, nosotros también condenamos a muerte a ciertos individuos del círculo Batista, a aquellos que han cometido crímenes contra la población civil. Esos fueron todos condenados a muerte. Es más, el Che quería fusilar a un argentino que tenía un prostíbulo en La Habana, que hacía shows medio sádicos ahí, y lo quería fusilar por todos medios, solamente por los shows que hacía. No pudo, no lo dejaron, lo metieron preso nomás a su compa. Pero no lo quería, a ese sí lo quería fusilar, y bueno, creo que era algo personal. Retiro lo que dije antes de las afirmaciones europeas. El pueblo no dejó que un prostíbulo deje de funcionar. No. Sí, porque tanto los casinos como los prostíbulos en Santa sí dejaron de funcionar. Pero para fusilar. Bueno, pero era, no sé, te digo lo que pasa que era un poco lo que tenía Estados Unidos en Cuba, ¿no? Entonces era como que un lugar de divertimiento. Era como que le dejaban hacer lo mismo de lo que estaban despotricando. Claro, Shanghái era el prostíbulo que tenía su compatriota, pero se fue, no cayó en la casa de Grupo. No. Bueno, después acá el Che lo que va a hacer en las primeras va a ser el primer embajador itinerante,
se va a pasear por muchos países de Europa del Este, socialista, hablando de la Revolución Cubana, tendiendo lazos, ¿no? También va a China, va a toda la parte también asiática y africana, digamos, va a Egipto, se entrevista con Nasser, va a la India de Nehru. Esto es importante porque uno de los ídolos de la juventud de Che es Gandhi. Aunque apenas ve, le dice, che, muchachos, la resistencia pacífica en América no va en Latinoamérica. Esto está muy bien para la realidad hindú, pero acá en Latinoamérica no hay resistencia pacífica que valga. Bien, pero rápidamente él se va a ir apartando de las ideas soviéticas, digamos. Él no va a concebir el modelo soviético, lo va a criticar duramente, y esto le va a generar al gobierno cubano un problema, porque luego de la crisis de los misiles, luego de que Fidel Castro proclama en relación la revolución como comunista, que es recién a partir del 61, ese cambio, digamos que se va a quedar atada a la URSS Cuba, y que el Che, que estaba siempre criticando a los soviéticos, ya empezaba a ser un impedimento, y él se da cuenta de eso, y además también es verdad que él quería exportar la revolución, entre comillas. Él creía mucho en la teoría del foco guerrillero, que por más que las condiciones no estén dadas en los países, se pueden crear a partir del foco guerrillero. El foquismo era la idea clave de Che. La guerra, primero que nada, una idea clave era que la guerrilla una guerrilla puede derrotar al ejército formal, y que además desde el foco revolucionario se pueden crear las condiciones. Además que las guerrillas tienen que ser rurales, dice Che. Tienen que ser, y apoyo campesino es clave para eso. Eso es el manual del ABC de guerrillero de Che, tenía estas consignas, digámoslo así. Es así que él, luego de ocupar cargos en el ministerio, luego de ocupar cargos también en el Ministerio de Industria y en el banco, va a andar por la ONU, también defendiendo a Cuba y haciendo algunos discursos importantes, por más que él no era un gran orador. Va a irse a la aventura africana primero y luego andina. Hay una cosa también que ilustra la personalidad de Che. Cuando en el 59 recibe en el aeropuerto su familia, que no veía desde el 53, que se había ido hacia Venezuela, él en el viaje a reunirse con Granado, que después cambia a Guatemala, él le dice, recibe a su familia, bueno, y también a su ex mujer, donde le comunica que tiene una nueva mujer, que ahora es Aleida March. La 18 es esta. No, Aleida March es otra de Santa Clara. Cuando va al Escambray, cuando va a las villas, conoce a Aleida March, que era una militante del 26 de julio, de la parte urbana, que la fichan las autoridades de Batista, entonces tiene que ganar la Sierra Maestra, y el Che la seduce. No, era más o menos la misma edad que el Che, por 25, un poquito menor. Era bravo igual el muchacho. Y con ella es la mujer, la actual viuda de Che, es Aleida March, y es viva, maneja una fundación de Che vive en La Habana, ¿no? Vive en La Habana, sí. Con los 4 hijos que tuvo con el Che, ¿no? Ella. Ahora, lo importante es esto. Él recibe al padre, que no lo vio desde el 53, y el padre le pide un jeep para recorrer La Habana. Y el Che dice, sí, te pongo un jeep y te pongo un soldado, pero tú tienes que pagar el combustible del jeep y tu comida la del soldado. Era así, era brutal. El Che no gastaba nada, y mucho peor si los recursos eran del Estado. Ahí no le daba una moneda a nadie. Otra cosa que hace, por ejemplo, se casa en el 59 y Camilo Cienfuegos, que siempre estaba haciendo bromas, decíamos, le hizo correr la bola de que el casamiento era lluvia porque el Che tenía un mango y no iba a gastar dinero. Y todos los que van al casamiento van con algo. O sea, todos creen en la broma de Camilo. Por más que es una broma que ya se había puesto en gasto, digamos, en su casamiento, había hecho una pequeña reunión, todos caen creyendo la broma de Camilo. Y si creen la broma de Camilo, porque era creíble la broma de Camilo, que va con la personalidad del tipo. No gastaba nada y era muy austero. Era poco más que, no sé, la encarnación del espíritu franciscano. No gastaba nada, era muy celoso. Está bien, protegía las arcas públicas. Sí, sin duda, claro que sí. Eso es un poco irónico. Inobjetable. Ni el más detractor de Guevara puede decir que Guevara era corrupto, que se quedó con... Era increíble la austeridad que tenía y el celoso manejo de los recursos públicos que realizaba. Y la capacidad de trabajo que tenía. Trabajaba todo el tiempo, de lunes a sábado, y los domingos iba trabajo voluntario a cortar caña. Y cada vez cortaba más caña. Estaba todo el domingo cortando caña. Todos los domingos. Un ministro de gobierno cortando caña con los otros peludos, como se dicen los que cortan caña, en el cañaveral. Como uno más. Y comía la ración
la tarjeta de racionamiento que el gobierno le daba. No tenía partidas extra. Vivía él y su familia comiendo la misma carta de racionamiento que tenían, la cartilla que tenían los otros cubanos. Era realmente un tipo totalmente comprometido, y por más que estés en contra, tienes que, siempre todos admiten la coherencia que tenía. Tenía una coherencia brutal. Bueno, habíamos dicho que él se distancia un poco de la Unión Soviética, y esto, para no hacerle líos a la Revolución Cubana, tiene que irse, ¿no? Y la idea de él es irse primero a Argentina. Él quiere traer la revolución a Argentina. Para esto contacta a Massetti, que era el periodista del que les hablé hace un rato. Este periodista, el Che lo contacta, y la idea es hacer una guerrilla en la parte norte de Argentina, Salta, Jujuy. Y ahí viene Massetti, instala una célula guerrillera, un foco guerrillero que lleva adelante por el Che. Que la idea era que el Che se incorporara en una segunda etapa